Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Amados hermanos, el tema de hoy es viviendo bajo la protección divina. Gloria al Señor. Viviendo bajo la protección divina. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande de encontrarnos en tu presencia, Señor, y encontrarme junto a este precioso grupo de tus hijos, Señor, mis amados hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a escuchar, vamos a estudiarla, Señor. Tú nos vas a enseñar cómo tenemos que vivir bajo la sombra tuya, Señor, bajo tu protección divina. Señor, habla a través de mis labios, Espíritu Santo. Yo solamente soy un vaso desechable, Señor. Lo que tiene valor es tu palabra, Señor. Así que esa palabra que salga a través de mis labios, Señor, bajo tu dirección. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque la vamos a poner por obra para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Vivir bajo la protección divina. Vamos a comenzar con el Salmo 91, versículos 1 y 2. Bendito sea el Señor. Porque necesitamos vivir bajo la protección de Dios, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde hay amenazas de terrorismo. Los demonios andan sueltos, pero con nosotros está el Señor. Por eso tenemos que obedecer la palabra y aplicarla en nuestras vidas. Dice así, Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amados hermanos, una cosa es vivir por vivir y otra cosa es vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de la protección divina. En este salmo especialmente encontramos seguridad para nosotros los hijos de Dios, amados hermanos. Es decir, los que se entregan a la voluntad y protección del Todopoderoso. Recordemos que nosotros necesitamos de Él para todo. No somos independientes, somos dependientes de Él. Y cada día procuran permanecer en la presencia de Dios para poder decir con toda seguridad, mis amados hermanos, como lo decía el profeta Elías y Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué ellos tenían esa seguridad y lo decían siempre? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque ellos eran dependientes 100% de Dios y sabían que cada paso que daban estaban dirigidos por el Señor, que nunca hacían nada por voluntad propia. Entonces aquí vemos es la dependencia de Dios. Mientras más busquemos la dependencia de Dios, más seguro estamos de que estamos viviendo en su presencia. Gloria al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Cuando más plenamente los creyentes, amados hermanos, habitemos en Cristo y en su palabra, haciendo de Él su vida y su morada, tanto más plena será nuestra seguridad en tiempos de peligro, hermanos. Y estos tiempos son peligrosos. Los 4 nombres que se le dan a Dios en este salmo, amados hermanos, describen los diferentes tipos de su protección. Veamos el número 1 que se le da aquí.
y es Altísimo. Este nombre Altísimo muestra que Él es mayor que todo problema, que toda circunstancia, que toda dificultad. Él es mayor porque Él es el Altísimo, y bajo esa sombra estamos viviendo, bajo ese Altísimo. O sea, esto nos infunde seguridad, protección, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué vemos? Que aquí, que Él es más alto que todo problema al que podamos enfrentarnos, ¿verdad? Amén. Dios es más alto, Dios es más grande que todo, hermano, y todopoderoso. No es el poderoso, es todopoderoso, porque en la tierra hay muchos poderosos, económicamente, por ejemplo, pero Él es todopoderoso. Él es el único todopoderoso. Amén. El único. Veamos en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos a ver qué dice ahí acerca del Altísimo. Gloria al Señor. Porque tenemos que ver dónde mora Él. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el alto, el más alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita, amados hermanos, en altura y la santidad, vivirá personalmente con el quebrantado y humilde de espíritu, dice. Quebrantado se refiere al oprimido por el peso del pecado y quiere ser libre de él. Cuando nosotros le fallamos al Señor, hermanos, no nos quedemos así, sino que busquemos su presencia, pidámosle perdón y sigamos adelante, porque Él está presto a perdonar. Sí, amados. Humilde de espíritu se refiere a la persona que necesita de Dios para vivir, que reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Hermanos, puede ser el hombre lo más intelectual que pueda ser, pueda tener riquezas y mucha fama, pero sin Cristo nada puede hacer. La Biblia lo dice, Dios lo dice, y si Él lo dice, pues es verdad, y tenemos que creer y obedecer. Vamos a ver el nombre número 2 que le da este salmo, es omnipotente. Omnipotente. Vamos a ver este nombre de omnipotente cuando el Señor se reveló a los judíos. Vamos a ver en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Éxodo 6, capítulo 2 y 3. Y vamos a ver aquí aquí vamos a ver dos nombres de Dios con los cuales se le presentó ya en el Antiguo Testamento. Se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Veamos lo que dice aquí. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. O sea que primeramente se le apareció a ellos como el omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ellos no lo conocían, los
los 3 primeros no lo conocían al Señor como Jehová. Pero aquí la palabra de Dios en este salmo nos está enseñando que los 4 nombres que le dio aquí el salmista, de omnipotente, como el omnipotente recalca su poder para enfrentarse a todo lo que parezca imposible al hombre, porque Él es el todopoderoso. Él puede destruir a todos los enemigos, porque Él es el omnipotente. Para Dios no hay imposible. Amén. Nada hay difícil para Él. No hay ninguna cosa difícil para Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente. Él lo puede todo. Entonces, esa es nuestra seguridad, mis amados. Esa es nuestra seguridad. El Señor quiere que este día nosotros nos llenemos de su seguridad. No de la nuestra, sino de Él. Él es nuestra seguridad. Y que tenemos que vivir bajo la sombra protectora de Él. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo su palabra, buscándolo en oración, buscándolo a través del estudio de la Biblia y conociéndolo más a Él y cogiendo nuestros derechos y privilegios que nos concede Dios aquí en su palabra escrita. Gloria al Señor. Amén. El número 3 de los nombres que se le da es Jehová. Él mismo se presentó ya, ¿se acuerdan? Jehová. Como Jehová nos asegura a los creyentes que su presencia siempre estará con nosotros. Amén. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Qué cosa más bonita, hermanos, ponernos a pensar cómo Dios nos comparó con ovejitas. ¿Por qué no nos comparó con un caballo que es fuerte? O un elefante. O con un chivo que es travieso y saltarín. Él nos escogió como una ovejita, el animal más manso. ¿Por qué es? La ovejita es ciega, es sorda, es muda, es tonta la ovejita. ¿Por qué? Porque es dependiente del pastor. Nosotros, como hijos de Dios, somos las ovejas de su prado. Por lo tanto, no podemos vivir sin Jehová como nuestro pastor. Él tiene que ser nuestro pastor, amados hermanos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nuestro pastor se llama Jehová. Amén. Así, amados, conozcamos a Él como nuestro pastor. Y nosotros, como ovejitas obedientes, todos dependemos de Él. La ovejita no sabe hacer otra cosa que quejarse. Para todo. Depende de todo. Está el agua allí. Está la comida allí, está el lugar de dormir allí, y esa sigue diciendo lo mismo. Espera que el pastor haga todo por él. Así nosotros tenemos que esperar que Dios dirija nuestras vidas. Amén. Que Él sea el número 1 en nosotros, así como para la oveja es su pastor. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea tu nombre. Aleluya, bendito sea tu nombre. Qué lindo es el Señor. Y número 4 es el nombre que le da aquí, mi Dios. Mi Dios. Porque Dios es un nombre. Es un título. Pero el nombre es Jehová. Un título es Dios. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Millones de dioses. Pero por eso tenemos que referirnos al nuestro Jehová. Jehová Dios. Como dice la Biblia, Jehová Dios. Él es nuestro pastor. ¿Verdad? Entonces aquí dice, Dios mío. Es mío. Mío. Eso nos indica a que nosotros, todos nosotros, lo hagamos nuestro. Jehová, mi Dios. Mi Dios. ¿En quién confiaré? Mío. A coger eso que es nuestro, hermanos. Dios es nuestro. Amén. Porque es nuestro Padre. Y dependemos de Él.
Por eso decimos con seguridad mío, propiedad mía. Expresa esto la verdad de que Dios ha optado por tener trato íntimo con quienes confiamos en Él. Amén. Nos asegura que será y es nuestra seguridad, nuestra protección en todo momento. Sí, amados, nuestro refugio, nuestro castillo, y que podemos buscar su ayuda en cualquier momento de necesidad espiritual o sea física. Cualquier necesidad, cualquier apuro, tenemos que buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Número uno, a Él. A veces nos duele la cabeza y lo que buscamos primeramente es al botiquín. No, hermanos, tenemos que buscarlo a Él primero. Ahórrese esa pastilla. Que si usted tiene fe y busca a Él primero, de corazón, con sinceridad, le aseguro que ese dolor de cabeza se le va. Usted ore, entregue eso, reprenda esa enfermedad y se le va a ir. No digo que no tome la pastilla, pero si su fe no es tan grande, pues recurra a la pastilla. Pero yo muchas veces recurro primeramente a Dios. ¿Sí, amados? Amén. No digo siempre, no digo todo el tiempo, porque a veces como humano fallo y busco lo que está más cerca de mis ojos y olvidándome de lo mejor. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Dios tiene un lugar, amados hermanos, donde nosotros podamos vivir con toda seguridad, y es en su presencia. Imagínese usted si vivimos bajo la sombra de Él. ¿El diablo, los demonios, enfermedades, problemas nos podrán alcanzar allí? No. ¿Verdad que no? Así es, hermano. Entonces nosotros tenemos que buscar familiarizarnos más y más con su presencia y buscarlo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Dios quiere hacer un intercambio con usted, mi hermano, mi hermana. Sí, un intercambio con nosotros. Él quiere que le demos nuestras cargas, que se la entreguemos a Él, todos los problemas, todos los pesares. Y solamente en Él vamos a encontrar descanso, hermanos. Solamente en Él. Veamos en Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. El Señor Jesucristo nos hace esta invitación. Porque todos, amados hermanos, en un momento nos sentimos trabajados, nos sentimos cargados, nos sentimos apesadumbrados por problemas físicos o espirituales. Sí, amados, entonces tenemos dónde recurrir. Dice aquí el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire lo que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es que envíame el problema con alguien o mándame un recado. No. Él quiere que personalmente lo busquemos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, hermanos. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros. El yugo no se puede llevar solo, amados.
necesitamos de la ayuda de Cristo. Así también, cuando nosotros tomamos nuestra cruz para seguirle a Cristo, necesitamos de Él para que nos ayude a cargarla, porque solo no vamos a poder. Nuestra vida diaria, hermanos, es un negarnos de nosotros mismos y cargamos la cruz, que Cristo nos dice que para ser discípulos de Él tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Para qué? Para que en esa cruz, cada día, ir crucificando nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro amor al mundo, todas las impurezas, vamos ahí crucificándolas. Pero ¿quién nos ayuda a eso? El Señor Jesucristo, porque Él nos ayuda a cargar nuestra cruz, amados. El yugo de Cristo, hermanos, es su palabra. Cuando nos sometemos a obedecer la palabra, ahí estamos llevando el yugo. Y qué fácil es llevar ese yugo si solamente nos sometemos a obedecer, a vivir conforme la palabra nos ordena. Qué fácil se hace la vida del creyente, hermano. Nosotros ponemos difícil la vida porque no nos sometemos a la dirección de Dios. Pero si queremos vivir bajo la protección divina, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Humillémonos ante la presencia del Señor, amados hermanos. Porque no vamos a ir a morar bajo su sombra siendo altivos. No. Tenemos que humillarnos ante su presencia, como nos dice 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Gloria al Señor. Mire lo que nos dice aquí. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos conoce, amados. Comuniquémonos con Él en oración cada vez más, hermanos. Oremos, conversemos, porque cuando estamos orando, estamos conversando con Dios. Veamos lo que nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Si usted tiene una preocupación, ore. Si está apenado, ore. Converse con el Señor. Converse con su Padre Celestial. Y viva en su presencia. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando oramos con acción de gracias, es algo maravilloso, hermanos. La palabra con acción de gracias, aquí la expresión con acción de gracias, es porque aquí hace diferencia las oraciones que orábamos cuando no conocíamos la palabra, cuando éramos recién unos bebés. Cuando yo era un bebé en Cristo, oraba de esta manera. Decía: Dios mío, mira mis necesidades, me voy a morir de hambre porque no tengo trabajo, porque lo que gano no me alcanza. Y así, quejas y quejas y más quejas. Pero aquí dice con acción de gracias. Cuando aprendemos a vivir bajo la protección divina, nuestra oración cambia. ¿Por qué?
Porque ahora oramos lo que dice la palabra y decimos, gracias Padre, porque tú suplirás mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Hay diferencia. Ya no nos quejamos. La oración ya no es de quejanza, sino es oración de alabanza. Damos gracias a Dios antes de recibir la respuesta. Comprometemos a Dios porque estamos haciéndole recordar su palabra. Y el Señor dice, hazme recordar mi palabra para ponerla por obra. Al orar la palabra de Dios, nosotros estamos ya contestándonos con su palabra. Y la palabra de Dios dice que no retorna atrás vacía, sino que hará para lo que fue enviada. Así que hablamos su palabra y estamos resolviendo prácticamente todo problema. Si es sanidad, lo mismo. Gracias Padre, sentimos un dolor, un malestar, en lugar de decir será esto, será este otro. Gracias Padre, porque tu palabra me dice en Isaías 54, 53, 4 y 5, que Jesucristo se llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades y sufrió todos mis dolores, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Así que ya estamos sanos, se llevó todos nuestros dolores, se llevó todas nuestras enfermedades, así que ya nosotros tenemos poder, autoridad sobre la enfermedad, para decirle enfermedad, vete, situación, vete, problema, vete, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra. Esa es la oración de acción de gracias. ¿Y qué pasa cuando oramos con acción de gracias? Mire, con lo que viene a nosotros. El verso 7 dice, y la paz de Dios, esa paz de Dios no es como la paz del mundo. La paz de Dios es infinita, que todo lo puede. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. No hay un entendimiento humano ni todos los reunidos en un solo grupo que pueda entender esa paz de Dios. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los afanes se acabaron. Las amarguras también. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido consolado, nuestra mente ha sido controlada por Dios, basado a lo que hemos conversado con Él. Hemos orado a Él y Él nos responde. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él, que vivimos bajo su protección divina. Es diferente vivir por vivir, dijimos al comienzo. Muchos creyentes viven por vivir, ajenos a las promesas de Dios. Pero otra cosa es vivir bajo la protección divina. Ahí estamos protegidos por Dios, y eso es lo que se trata este día, que el Señor quiere enseñarnos a que vivamos nosotros como las ovejitas, dependiendo del pastor Jehová. Jehová nuestro pastor. Aleluya, bendito sea el Señor. Acerquémonos más a Él. La palabra mismo nos está enseñando, acércate, búscame, trae tus cargas. Todo nos dice el Señor. Primero nos dijo, trae tus cargas. Otra, habla conmigo, ora. Ahora dice, acércate. En Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Miren, tan lindo que es el Señor. Acerquémonos. Porque si no nos acercamos, ¿cómo vamos a vivir bajo su protección divina? ¿Cómo? Si estamos distantes a Él. Sí, amados. Hebreos 4:16. ¿Lo tienen? Dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. La ovejita no es desconfiada. El chivo sí es desconfiado. La cabrita sí. Cachea. Mete los cachos, le da la patada o se le come hasta el vestido.
pero a la ovejita no. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al